Andorra tiene 65 cumbres de más de 2.500 metros de altitud, que hacen del Principado un lugar ideal para practicar deportes de montaña. El Principado, que tiene su capital en Andorra la Vella, cuenta con 70.000 habitantes, de ellos 30.000 españoles, 13.000 portugueses y 6.000 franceses. Hay 7 parroquias atendidas por 11 sacerdotes. Eclesiásticamente, Andorra está integrada en la diócesis de la Seu d'Urgell, cuyo arzobispo es desde el siglo XIII copríncipe de este pequeño país de 453 kilómetros cuadrados. Una situación ciertamente un tanto peculiar. Puede sorprender el hecho de que un obispo sea jefe de Estado, pero la verdad es que se compagina. No es lo más importante que hago yo, aunque lo parezca. No, yo soy un obispo, un servidor de los servidores, un padre y un servidor de la comunidad, el que anuncia la palabra y preside los sacramentos y gobierna esta pequeña porción del pueblo de Dios. Pero hay una tarea que se le une, que es servir a este pequeño país que es Andorra mientras ellos lo quieran, lógicamente. Esto es una democracia y algún día podrían desear que no fuese el obispo su copríncipe, o podrían ir hacia un modelo más republicano, no lo sabemos. Creo que tiene prestigio, sinceramente, no por mí, que yo llevo poco y no he hecho, pero sí la figura del copríncipe. Los andorranos de tradición saben que ha sido el valedor de su independencia. Y si me apuran, igual que el copríncipe francés o incluso más, ¿no? Porque en momentos de la historia complejos el obispo ha hecho mucho por este pequeño país que es Andorra. Subimos a contracorriente del río Valira, que toma su agua en los lagos de las altas montañas. Vamos en busca de la ermita de Sant Joan de Caselles. Esta joya del románico andorrano es obra del siglo XII y ha sido declarada Monumento Nacional. Mosén Ramón, que lleva 46 años de cura en la montaña andorrana, es el párroco de Canillo, a cuya demarcación pertenece Sant Joan de Caselles. Por su emplazamiento y recogimiento, muchas parejas eligen esta ermita para casarse, y hay que alabarles el gusto. El retablo, gótico del siglo XVI, fue robado en 1935 y se recuperó años después en Suiza. El Cristo Majestad de estuco policromado del siglo XII fue descubierto en 1963 al restaurar el interior de la ermita. Estaba bastante deteriorado y hubo que recomponerlo pieza a pieza. Mosén Ramón es un enamorado del paisaje y paisanaje andorrano. Ha esquiado en sus pistas y ha escalado sus montañas con los jóvenes que pasan por el albergue parroquial de Canillo. Conocido este país, yendo con los jóvenes a esquiar, con la gente mayor a los lagos, viendo las vacas, y así me he saturado de ese país. Y luego yo he dicho, pues hago un albergue para que los niños y jóvenes amen este país, y sepan qué es este país. Visitamos ahora el santuario de Nuestra Señora de Meritxell, patrona de Andorra. El santuario, perfectamente integrado en el paisaje, está en el centro geográfico del país. El edificio actual es de 1976, porque el antiguo del siglo XII, que había sido ampliado notablemente en el siglo XVII, fue pasto de las llamas. Mosén Ramón, capellán del santuario, recuerda la tragedia como uno de los momentos más tristes de su vida. El 8 de septiembre se celebra la fiesta nacional en honor de la Virgen de Meritxell. Más de 5.000 andorranos, con las autoridades al frente, acuden ese día a honrar a su patrona. La talla románica de la Virgen desapareció en el incendio y la nueva es una reproducción. Llegamos a Andorra la Vella, ciudad comercial por excelencia, donde aparentemente la pobreza no tiene cabida. Sin embargo, según los informes de Cáritas, en Andorra no es oro todo lo que reluce.
Las desigualdades sociales son cada vez mayores y la mayoría de los andorranos opina que el principal problema es el desempleo. En la visita a la ciudad nos detenemos en la parroquia de Santa María de Fener, en el corazón de la ciudad, donde Cáritas tiene su centro de operaciones. El 10% de las familias andorranas ha acudido en el último año a pedir ayuda a los centros sociales, porque sus ingresos no les permiten llegar a final de mes. El problema de Andorra es que todo el mundo ha venido aquí pensando que encontraba, no sé, aquí que iba a encontrar pues su solución, y unos la encuentran y otros no la encuentran. Y entonces nos quedan aquí pues una serie de personas que al cabo de un tiempo de estar aquí ya se quedan aquí, y entonces pues entre gobierno, Cáritas y alguna otra institución pues intentamos acoger a esta cantidad de personas para que puedan ir sobreviviendo. La caída de la construcción en más de un 80% ha dejado sin trabajo a muchos andorranos, sobre todo inmigrantes, y no pocos han tenido que acudir al Banco de Alimentos de Cáritas. El Banco de Alimentos se abrió hace 2 años y ya se ha quedado pequeño, porque la demanda es cada día mayor. El año pasado se distribuyeron más de 45.000 productos alimenticios. Los alimentos llegan por 3 cauces: donaciones, campañas en parroquias y escuelas y compra de los productos de primera necesidad que escasean. Cada semana salen unos 500 litros de leche, y eso sí que hace, por cuestión de espacio, que tengamos que comprar cada martes la leche y muchos de los productos que tienen un volumen importante. Hola, bon dia. Anton, ¿cómo estás? Molt bé. Estaba mejor en la Antú es de la India, lleva 15 años en Andorra, trabajaba en la construcción y se ha quedado en paro. Tiene un hijo viviendo con él. No solo vienen a por alimentos y ropa los inmigrantes, sino también andorranos que están apurados y tienen que recurrir a Cáritas. El caldo también una de brie, una de aceite, cereales. El lote es semanal, es decir, adentro hay 2 comidas diarias, más el almuerzo y la merienda, el desayuno y la merienda. Cáritas Andorra recoge cada año unas 30 toneladas de ropa, pero tan solo consume 12. La ropa sobrante la envía a Cáritas Diocesana de la Seu d'Urgell, que a su vez la comparte con las Cáritas de otras diócesis catalanas. Las voluntarias seleccionan la ropa que llega al almacén y la ponen a punto antes de sacarla a tienda. Tenemos prácticamente de todo, incluso zapatos, es que bueno, bolsos, o sea, la gente trae la verdad de todo, ¿no? Estamos bastante bien surtidos y de hecho hay maletas, hay bolsos, hay cosas que, bueno, aparte de ropa también nos traen mantas, nos traen edredones, o sea, lo que es cosas de casa, sábanas, muchas cosas. Siempre tenía idea de hacer un voluntariado en algún sitio y bueno, pues después de un verano ya me planteé en septiembre, ¿no?, que quería hacer algo, y entonces vine aquí a Cáritas y pregunté si podía ayudarles y me dijeron que sí, y aquí estoy muy feliz, muy contenta. Por la tienda pasa mucha gente, pero marroquíes y portugueses son los mejores clientes. También vienen los temporeros que trabajan en las estaciones de esquí. La prenda más cara vale 5 euros y la más barata 1 euro. Siempre vienen con un papel de la trabajadora social, un vale, que decimos nosotros. Que veo que aquella persona lo necesita ya y hace un frío que pela, no se va a ir sin honorar. Y yo se lo doy. Y después ya viene a hablar. Primero se lo ayuda y después ya viene todos los papeles. Aquí nadie se va sin nada. Nadie. Para eso estamos aquí. Si no, ¿qué haríamos? Para ayudar. Antes de dejar el Principado, visitamos la iglesia parroquial de Andorra la Bella dedicada a San Esteban, y hacia ella nos hemos encaminado. La primitiva iglesia de San Esteban era románica, y la ampliación llevada a cabo a mitad del siglo pasado conservó el ábside del siglo XII. Inicialmente el esbelto campanario solo tenía 2 pisos. El párroco de San Esteban es Mosén Ramón Sarries,
Tiene 67 años y ha ocupado importantes cargos diocesanos. La pastoral social es una de sus prioridades y se materializa en el apoyo incondicional a Cáritas andorrana. Las pinturas románicas que tenía San Esteban están en distintos museos y colecciones privadas. La iglesia es un lugar privilegiado para el turismo, la oración y las celebraciones religiosas. El 67% de los andorranos se declara católico.